Muy buenos días y muchas gracias por esta amable invitación a participar en este encuentro de SLADE aquí en mi país, el Uruguay. Particularmente quiero agradecérselo a algún amigo Cecilio García que me haya invitado a decir unas palabras. Me hubiera gustado estar presente, siempre es más interesante para mí en particular que hacerlo por esta vía, pero problemas personales y compromisos fuera del país me han obligado a declinar la oportunidad de acompañarlos. Un cordial saludo a los amigos del lado, un cordial saludo particularmente a los amigos que nos visitan del exterior, para desearles una buena estancia en nuestro país. He estado leyendo sobre los trabajos de SLADE que me parecen magnífica contribución al desarrollo económico y social de nuestra región. No soy experto en el tema de estrategia, por tanto no esperen de mí nada novedoso que ustedes no sepan. Yo prefiero reflexionar sobre 3 o 4 aspectos sobre los que he venido trabajando o acompañando en los últimos tiempos que pueden tener un impacto en el tema de la estrategia empresarial, a lo cual me referiré muy brevemente, como digo, sin experiencia particular, al final de mi exposición. Los puntos sobre los cuales yo quisiera transmitirles a ustedes alguna preocupación son 4. El primero, preguntarnos a dónde va el mundo. Segundo, preguntarnos a dónde va la sociedad internacional y nacional. Tercero, la pregunta es ¿a dónde va la economía mundial? Y por último, una pregunta mucho más cercana a todos nosotros es ¿a dónde va América Latina? Esas 4 preguntas yo creo que cada una de ellas requeriría largas exposiciones, que no es el caso de tentar en este momento, pero sí algunos pincelazos que nos permiten ubicar el tema dentro de la realidad que estamos viviendo. Primero, ¿a dónde va el mundo? Ya bien quisiera yo poder darles a ustedes una respuesta clara. No sabemos a dónde va el mundo. Lo que sí sabemos es que estamos en un proceso de cambio de era, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Es un cambio de era que está cuestionando todo aquel edificio que hicimos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial con su trágico costo en términos humanos y políticos, y entramos en una nueva etapa. Aquel fue un mundo construido en torno al concepto de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad que dominaba la fuerza, teóricamente. Un sistema económico basado en una moneda única que era el dólar, sigue siendo la gran moneda de reserva, a pesar que hay otras. Organismos de financiamiento que organizaban el mundo financiero, estoy pensando básicamente en el Fondo Monetario en Washington y en el Banco Mundial para la cooperación. Un centro de provisión de justicia en La Haya, la Corte Internacional. Y en Ginebra, una institución que se ocupaba del comercio. Primero fue un grupo de países y luego terminó siendo lo que es hoy la Organización Mundial de Comercio. Ese fue el orden que surgió después de 30 años, los 30 años dramáticos que vivió el mundo desde 1914 hasta 1945, con toda la secuela de guerras, de impactos políticos dramáticos, de aparición de ideología de todo corte, en fin, todo lo que ya conocemos. Bueno, ese orden económico que surgió allí está basado fundamentalmente en algunas realidades que han cambiado. Primero cambió el poder político en el mundo. Ya Estados Unidos no es la única potencia política. Hay otros países que también forman parte de la estructura de poder. Desde luego la Unión Europea, pero también lo es China, también lo es la India, también lo es Brasil, México, Argentina, en fin, los países africanos. Es decir, el poder se dispersó. Eso fue un hecho muy importante. Y junto con eso también, en aquel momento, tuvimos un sistema internacional que fue prácticamente ideado en el Atlántico del Norte. Fue un sistema occidental, con valores occidentales, que respondían a la civilización dominante al final de la guerra, la civilización judeocristiana, que fue la que le dio un poco valores fundamentales,
y una carta que se aprueba en San Francisco, que es el producto de aquella realidad. Como digo, ese mundo ha cambiado. Hay nuevos poderes, pero junto con los nuevos poderes hay nuevos valores también. Es decir, nuestro concepto de derechos humanos, de funcionamiento democrático, del individuo en el centro del proceso, no está hoy compartido por todo el mundo. Hay regiones del mundo y países del mundo que tienen otras visiones de cómo incorporar estos valores en la vida de la sociedad. Bien, todo esto hace que estemos ahora en un proceso de cambio que está comenzando por hackear estos elementos del año 45, comenzando por el hecho de que en el 45 Estados Unidos se proclamó algo así como policía internacional de la democracia, de los derechos humanos, de la creación de los nuevos estados. Eso está también en crisis por cuanto hoy hay dentro de los propios Estados Unidos, y lo estamos viendo en las actuales campañas electorales, que cuestionan ese papel y hay más bien una tendencia a alejarse de ese poder, digamos, de intervención fáctica, lo cual tiene aspectos positivos, pero también aspectos dejando un vacío que no lo ha llenado el sistema internacional que creamos en aquella época. Y hoy tenemos una crisis importante de las instituciones internacionales, fundamentalmente el sistema de Naciones Unidas, que dejó de tener la relevancia en la que nosotros todos apuntamos cuando empezó esta gran fase del ciclo de la post-Segunda Guerra Mundial. Ese es el mundo en que estamos. ¿Cuál es el nuevo mundo? Es muy difícil de saber. Lo que sí sabemos es que es un mundo que tiene nuevos actores, que tiene nuevos valores que habrá que incorporar para poder entender e insertarlos en un mundo con nuevas formas de convivencia. Yo creo que el mundo deberá llegar en algún momento a construir unas nuevas Naciones Unidas, donde no solamente prevalezcan los valores occidentales, sino también las formas orientales del ver el mundo. Y eso es un desafío de enormes proporciones. Leí hace poco tiempo una exposición de Joschka Fischer, que fue el canciller alemán, que hablaba precisamente del vacío que tiene hoy el mundo de orientación y decía una cosa dramática. Decía, bueno, todos los grandes cambios de era fueron hechos por la fuerza, por la violencia, por el enfrentamiento. Yo espero que esté equivocado el canciller y que sea de un pesimismo exagerado. Pero lo dijo, y yo debo pensar que en este momento, frente a este mundo donde aparecen ahora acciones individuales, países que toman territorios y no pasa nada, vuelta de la primavera árabe, pasamos ahora al invierno árabe, en fin, toda esa confusión que hoy tiene el mundo, yo creo que es importante destacarlo, y un fenómeno que se ha incorporado en forma dramática, que son los factores geopolíticos. El mundo hoy está enfrentado a un renacimiento de grandes enfrentamientos que tienen que ver con confrontaciones de razas, de religiones y de nacionalidades, y nuevos instrumentos como es el terrorismo internacional, que es un tema que la verdad que nadie sabe exactamente cómo administrar. Dicho esto, entonces lo primero es que estamos en un mundo en cambio, que espero que no tenga que pagar el precio dramático que pagaron otras etapas para cambiar. Exige un alto grado de racionalidad y de compromiso, que espero que sea lo que prevalezca, pero es el primer tema al cual yo quería hacer esta reflexión general para decir que estamos entrando en un mundo de inestabilidades, de sorpresas a las que hay que prepararse. La segunda reflexión es un poco el tema de la sociedad que acompaña ese mundo. Es decir, el mundo del cual partió y lo de actual tenía una clase dominante y una enorme clase baja de pobreza generalizada. Hoy ha ingresado en el mundo la clase media, creciente clase media, afortunadamente. Es un hecho importante. Y esas clases medias que se han incorporado hoy a la sociedad interna, a la sociedad de nuestros países, tienen poder, se expresan, protestan, votan contra el establishment, lo estamos viendo en Europa estos días, tanto en países de derecha como en países de izquierda. Y además tienen un hecho importante que es que demandan cosas, consumen y demandan calidad de los servicios. Calidad del transporte, calidad de la educación, calidad de la salud, lo cual está muy bien.
pero son nuevas formas de expresión del poder en la base de la sociedad, que además se organiza a través de la digitalización. Nunca hemos tenido en la historia de la humanidad una sociedad tan informada y tan comunicada entre sí. Y eso es un hecho muy positivo, pero que implica un desafío muy grande en la forma de gobernar esas sociedades. El gran desafío de hoy es que la sociedad tiene frente a sí un problema de administrar estas nuevas realidades con nuevas formas de poder que están en la calle. Y eso sí que es un tema para el cual el sistema político desgraciadamente no está preparado, como lo hemos visto en el caso de Europa, dramáticamente en los últimos tiempos, y como lo estamos viendo también de alguna manera en América Latina y en los propios Estados Unidos. Es decir, esta sociedad de clase media es una sociedad que implica una nueva forma de enfrentar la organización social y la administración política de esa sociedad, y ahí hay una distancia que todavía no hemos podido llenar. Y como digo, la digitalización ha irrumpido como un fenómeno nuevo, organizando la opinión pública en términos reales, expresándose, todo eso son fenómenos que todos conocemos, pero que son hechos que de alguna manera están hackeando aquel orden económico, social y político que construimos en el 45, cuando salimos a las calles a festejar el surgimiento de la paz universal y un nuevo mundo, una etapa de felicidad. La tercera reflexión es económica. Ahí me siento un poco más seguro de hablar con ustedes. El mundo está frente, por una parte, a un proceso de cambio del modelo económico. Hoy ya el factor fundamental ya no es más los recursos naturales, incluso es el recurso humano, y dentro del recurso humano fundamentalmente lo que cuenta en forma muy especial es todo el dominio de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de innovación y de creación, por tanto, de nuevos grandes motores del crecimiento que ya no son los motores tradicionales con los que dependimos y pensamos que había que trabajar durante años. Estamos trabajando en un mundo nuevo, donde la tecnología es el factor fundamental del crecimiento económico. Ese nuevo hecho viene acompañado con elementos importantes, al igual que los anteriores. En primer lugar, es que ese mecanismo de crecimiento que hemos puesto en marcha ha sido capaz de grandes crecimientos, pero también ha sido incapaz de administrar crisis, sobre todo en un sector que a mí particularmente me preocupa, y seguramente habrá aquí personas que tienen experiencia y autoridad para hablar de ese tema, y es un poco el sistema financiero. No el sistema financiero organizado, el que está dependiendo de los bancos centrales y del sistema bancario constituido, sino todo un sector de banca en la sombra, que es un porcentaje importante de los activos financieros mundiales y que ha dado lugar a esta grande sorpresa, lo acabamos de ver ahora con los paraísos fiscales, pero no son los únicos. En buena medida, la crisis del 2008-2009 fue el producto de esa banca paralela que incidió en grandes especulaciones en el sistema y que provocó una de las crisis más importantes que hemos tenido desde el año 29 para adelante. Entonces, lo primero es que estamos ante un sistema que está cambiando las bases de sustentación, pero también tiene elementos críticos, como que acabo de mencionar, que no han tenido todavía una sana administración o un usado control. Pero tenemos también la aparición dentro de este sistema económico de que todavía quedan 800 millones de personas en estado de pobreza en el mundo. Pero se agrandó el tema de la desigualdad. La desigualdad. Y hoy es el tema que preocupa a todo el mundo, no solamente ya los países que tradicionalmente conocemos el tema, son los países de desarrollo, sino que hoy en los Estados Unidos y en Europa el tema de la desigualdad ha golpeado a la sociedad. Vean ustedes lo que pudo hacer el profesor Piketty en Francia para generar una especie de campanada de sensibilidad en todos los países del mundo. Entonces, de alguna manera, ese tema de la desigualdad aparece como un desafío importante, y yo incorporaría otro elemento que tiene directamente relación con ustedes, con los empresarios, y es el siguiente. Nuestra sociedad latinoamericana se asoció desde el inicio a la idea del multilateralismo en materia comercial. El comercio es el gran instrumento
del progreso en el mundo. Fíjense ustedes que ha sido durante los últimos 50 años un gran factor de movilización de recursos y de creación de riqueza, con un hecho, que lo señaló la OECD. En los últimos 50 años, solamente 5 veces el comercio mundial creció menos que el Producto Mundial. Y detrás de esos momentos hubo siempre una crisis de recesión. El último de esos 15 momentos fue el año pasado, donde la economía mundial creció al 3 y el comercio solamente al 2. Entonces, el primer problema, luz roja respecto a tendencias en el comercio que comienzan a preocupar. Pero además de eso, nosotros fuimos, Uruguay en particular, fue la sede de la Ronda Uruguay, allá en el año 86, grandes defensores del multilateralismo. Países pequeños se defienden mejor en un sistema multilateral que en un sistema bilateral. Hoy el mundo se está fragmentando en materia comercial. La Alianza del Pacífico, el Atlántico Norte, ASEAN, es decir, estamos en un proceso de retroceso respecto a lo que fue el gran ideal que terminó culminando la Organización Mundial de Comercio. Hoy el mundo entró en una etapa de fragmentación potencial. Eso siempre trae proteccionismos, esos proteccionismos siempre golpean a los más de abajo, que somos nosotros, los países en desarrollo, y es un hecho que está ahí, poco podemos hacer, pero tenemos que organizarnos frente a esa nueva realidad, y yo creo que esto es un tema que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, tema del comercio, potenciar proteccionismo, fragmentación. Yo agregaría un elemento adicional y es el tema de que el tipo de comercio ha cambiado fundamentalmente. Nosotros estamos acostumbrados a que el comercio mundial eran las materias primas, las manufacturas. Hoy el comercio mundial, 60% son bienes intermedios. Son pedacitos de empresas, de productos que se ensamblan en algún lugar y ese es el comercio del futuro. Todo eso desafía a la empresa latinoamericana, desafía a América Latina. Entonces, el tema económico entra en un proceso de cambio, potencia la tecnología y el conocimiento, se organiza como formas mucho más agrupadas que la aproximación multilateral y nos dice, señores, si ustedes quieren participar en esa mesa del crecimiento económico, tienen que aprender a manejarse en el comercio de bienes intermedios. Y ahí hay un tema que queda para la reflexión de todos ustedes. La cuarta área que yo me quería referir es un poco lo que pasa con América Latina. Yo soy de la generación que creyó y sigue creyendo en que América Latina debe prestar atención a un mercado que ya tiene 7.000 millones de dólares de producto, que potencialmente es una forma de poder alentar el uso de ese mercado para el desarrollo de nuestro sistema empresarial, público y privado, y no lo ha hecho en la dimensión que hiciéramos. Tenemos un comercio que es el 18% entre todos los países. Bueno, yo creo que ahí el tema fundamentalmente es poner atención en algo que ustedes han venido discutiendo. ¿Cómo es que hay 500 empresas multilatinas que con esta estructura política y comercial de América Latina han sobrevivido, han existido? Eso quiere decir que de alguna manera hay una realidad que de alguna forma debía ser un punto de apoyo importante para el desarrollo futuro de nuestros países. Yo creo que América Latina tiene que de alguna manera primero evitar que la fragmentación mundial nos fragmente a nosotros. Yo soy partidario de la Unión de América Latina, no soy ingenuo que somos diferentes en muchas cosas, pero hay una capacidad de mercado que significa usarlo no para quedarnos con el mercado interno, sino para aprender del comercio entre nosotros y poder competir mejor en los mercados internacionales. Bueno, yo creo que ahí tenemos que creer en el tema de la integración. Nosotros muchas veces en materia de integración nos quedamos en las grandes declaraciones políticas, hacemos una reunión, los jefes de Estado se reúnen, aprueban muy lindas declaraciones y luego pasa muy poco. Pasaron cosas, yo no estoy aquí ignorando que se han hecho cosas en América Latina importantes en materia comercial y en materia de integración, pero se podría hacer muchísimo más. Entonces, la pregunta es,
¿Está América Latina consciente de que realmente este es el momento de repensarse a sí misma y ver cómo podemos, usando el potencial que nos da los recursos naturales, que son inmensos, los recursos humanos, que hoy son mucho más calificados que nunca, el potencial de diálogo político, las lenguas comunes, todo eso es un capital? ¿Podemos nosotros pensar en que América Latina va a valorizar esto en el mundo que vendrá? Esa es una de las grandes preguntas. Bueno, estos 4 grandes frentes: un mundo que cambia, una sociedad que se transforma, una economía que está sentada en nuevos puntales de crecimiento y, por último, una América Latina que todavía no se ha descubierto plenamente a sí misma, están un poco las reflexiones que ustedes seguramente van a abordar en este encuentro. Yo le dije al principio que yo no tengo especialidad en el tema de estrategia, pero creo que es muy importante la estrategia. Y creo que es muy importante, primero, porque yo creí siempre en ella desde muy temprano. Yo tuve ocasión de trabajar en mi país, aquí en Uruguay, en el tema de planificación hace estos 60 años casi. Porque es una forma de mirar el futuro en forma orgánica, planificada, programada. Más que nunca hoy, más que nunca, la estrategia como concepto en lo nacional como en lo empresarial tiene un papel que cumplir relevante en el conjunto de estos 4 grandes tendencias que acabo de mencionar en estas palabras. Yo no tengo, como digo, experiencia, pero voy a dejar 3 reflexiones nada más para que de alguna forma formen parte de contribución a los grandes temas que contiene la agenda de este encuentro. Primero, en primer lugar, hay que aceptar y conocer las nuevas realidades. Las empresas tienen que estar informadas de lo que está pasando y de alguna manera tienen que entender que en el mundo que vendrá, el activo más importante lo va a dar la flexibilidad de la empresa para enfrentar los cambios que habrá de ocurrir dentro del país y en el concierto internacional. Es decir, la estrategia se valoriza mucho más en momentos de inseguridad, de incerteza, mucho más que nunca. Entonces, lo primero es reconocer que hay que estar informado, hay que estar para reaccionar y que la flexibilidad es el valor más potente. Yo pudiera dar un premio Nobel hoy a un país en cuanto a su política económica, se lo daría a los países que son capaces de ser flexibles para adaptarse a las nuevas realidades que presenta el mundo y la sociedad internacional. Primera reflexión. La segunda reflexión es que las empresas no pueden actuar solas, como tampoco puede actuar el Estado solo. El diálogo Estado-empresa privada y sociedad civil, y estoy pensando también en el sector, por supuesto, del trabajo, tiene una gran importancia. Ningún país, por grande o pequeño que sea, puede enfrentar su futuro si no logra estructurar un diálogo constructivo entre el sector público y el sector privado. Estamos en el mismo barco, nos comprometen las mismas tormentas que nos vienen de afuera y las que nosotros nos quedamos adentro. Se precisa esto. Y yo creo que el papel del diálogo empresa-Estado debe mejorar para entender que hay áreas de colaboración, que hay un papel para el mercado, un papel para la empresa, un papel regulador del Estado que tiene que ejercerlo, pero que de alguna manera este tema, como por ejemplo enfrentar la integración regional, debe basarse fundamentalmente en ese diálogo proficuo entre Estado y empresa privada. Y la tercera reflexión es que el gran elemento portador del progreso económico y social es la productividad. Sin productividad no vamos a ningún lado. Y eso significa, por tanto, que tenemos que pensar en los elementos que componen la productividad dentro de un país y dentro de una empresa. Ciertamente en todo eso el recurso humano va a adquirir un papel relevante y por tanto el sistema empresarial no puede desentenderse de la calidad del sistema educativo o del tipo de profesionales que estamos formando en nuestras escuelas y en nuestras universidades, para dar un ejemplo. Yo pienso que de alguna manera en esa búsqueda de la productividad la asociación entre empresas tiene sentido. Lo tiene sentido en América Latina y yo voy a dar un paso también para pensar en la colaboración en Iberoamérica, porque tenemos una Iberoamérica que está allí formada por los países que hablan español y portugués y que son, por tanto, socios naturales de la península ibérica, donde hay un sector empresarial que tiene capacidad
de asociación. Hay cientos de empresas que han llegado a América Latina de la península ibérica que forman parte de un capital de relacionamiento importante. Mi impresión es que habría que hacer puentes de productividad. Yo estoy trabajando ahora voluntariamente, tratando de organizar con grandes empresas de Iberoamérica un sistema de colaboración entre empresas para fomentar precisamente la asociación de empresas dentro del espacio iberoamericano para poder servir de puentes de productividad a la formación de los recursos humanos, sobre todo los skills, los recursos intermedios. Yo creo que este es un tema al cual ciertamente nos convoca el momento que estamos viviendo. Esas tres reflexiones sobre el tema de la empresa, como digo, ustedes las van a hacer con mucha más autoridad y experiencia, pero creo que es muy importante que el momento actual nos convoque a pensar en términos de estrategia, en términos de pensamiento de mediano y largo plazo y en términos de colaboración entre empresas y entre empresas y el sector público para realmente construir el mundo mejor, que no va a ser fácil, pero que será posible, porque por último tenemos que ser optimistas para mirar el futuro. Muchas gracias y mucho éxito.